Bienvenidos a Historias para Dormir. Esta noche les voy a contar la historia completa de la mitología egipcia, una de las más antiguas y fascinantes del mundo. Conoceremos a Ra, el dios del sol que creó el universo, a Osiris, el rey asesinado por su propio hermano, a Set, el dios de la destrucción, a Horus el vengador divino, a Anubis, el guardián de los muertos, y a Bastet, la diosa gato. Esta es una historia épica de creación, traición, venganza, muerte y resurrección que dio forma a una de las civilizaciones más grandes de la historia. Prepárense para un viaje por el antiguo Egipto y sus dioses poderosos. Al principio no había nada. El universo consistía en un gran océano caótico y en medio de este caos primordial emergió Benben. Benben era una enorme montaña piramidal y sobre Benben había una flor de loto. Cuando esta flor floreció, trajo al mundo al dios y con él vino la luz. Ra, por sí mismo, generó las primeras generaciones de dioses. Su, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la lluvia, nacieron. El universo estaba envuelto en una vasta masa de aguas primordiales. Su y Tefnut se sumergieron en las aguas a explorar su inmensidad. Ra se sintió afligido después de darse cuenta de que sus hijos estaban tardando mucho en regresar, y temiendo no volver a verlos nunca, envió a su mejor mensajero para encontrarlos. Su y Tefnut regresaron sanos y salvos, y la alegría de Ra fue tan inmensa que los seres humanos nacieron de sus lágrimas. Después de regresar, sus hijos generaron a su vez a Geb, el dios de la tierra, y a Nut, la diosa del cielo. Y así fueron creados el cielo y la tierra. El gran dios Ra gobernó soberanamente el universo con poder y se le otorgó el título del primer faraón. El dios obsequió a Egipto con varios animales sagrados como el buey y el león, pero su mayor ofrenda fue la creación del río Nilo. Alrededor de sus orillas, los hombres edificarían una civilización glorificando a los dioses. Pero Ra tuvo una premonición de que sus nietos darían a luz a una nueva generación de dioses que pondrían fin a su reinado, y así el gran dios prohibió al cielo y a la tierra tener cualquier descendencia. Pero Nut y Geb desobedecieron y dieron a poderosa descendencia Nefti, Set y Osiris. Ellos destronaron a Ra y Osiris comenzó a reinar sobre el mundo. Pero el trono del nuevo dios no estaba seguro, porque su hermano Set estaba ansioso por tomar todo poder para sí mismo. Y así comenzó la saga de los dioses egipcios. Después de deponer al dios Ra, la deidad que dio origen al mundo egipcio, Osiris se convirtió en el nuevo dios del universo. El nuevo dios supremo tomó a la diosa Isis como su esposa y comenzó un reinado de gran prosperidad. Osiris trajo la civilización a los hombres que hasta ese momento vivían de manera bastante primitiva. El dios les enseñó agricultura, tejido y cómo hacer pan. Además de eso, decretó de leyes que darían orden al caos. La civilización egipcia comenzó a florecer bajo el reinado del benevolente dios Osiris. Sin embargo, Osiris tenía un hermano poderoso y ambicioso, Set. Su reino estaba en el árido desierto alrededor de Egipto y por eso de su mano que tenía un reino fértil y próspero. Osiris tuvo una aventura con Nefti, la esposa de Set, y de esta unión emergió Anubis, el dios de los muertos. Enfurecido por la traición de su hermano, Set preparó su venganza. El dios de las tierras áridas y personificación del mal invitó a Osiris a una gran fiesta en su honor. Durante la fiesta, Set obsequió a los invitados con un hermoso ataúd y dijo que se lo ofrecería a quien encajara perfectamente en él. Osiris decidió probarlo e inmediatamente después de acomodarse, Set cerró el ataúd atrapando al dios. El dios malvado arrojó el ataúd al Nilo, ahogando al dios supremo. Isis lloró profundamente después de perder a su amado esposo y estas lágrimas se derramaron en el río Nilo, dando origen a sus inundaciones tradicionales. La diosa y su hermana Neftis buscaron el cuerpo de Osiris e Isis. Después de encontrarlo, intentó esconderlo. Pero Set lo encontró de todos modos, lo destrozó en 42 pedazos y los esparció por todo Egipto. Isis, con la ayuda de Anubis, logró recuperar las piezas y bajo la guía del dios de los muertos momificó a Osiris. Usando sus poderes divinos, la diosa pudo resucitar a su amor, pero Osiris ahora reinaría sobre el mundo de los muertos. Después de volver a la vida, Osiris tuvo un hijo con Isis. Su nombre era Horus, y juró que derrotaría a Set, el usurpador que era suyo por derecho. Set, el dios de la destrucción, había asesinado a Osiris, el dios que reinaba supremo en la mitología egipcia. Set tomó el trono de su hermano para sí mismo todo su reinado de terror. Sin embargo, Osiris había engendrado un heredero junto con la diosa Isis. Su nombre era Horus. Este era un dios halcón cuya profecía de que reinaría sobre los cielos y traería la luz de regreso a Egipto, terminando con la oscuridad traída por Set. Horus, ya adulto, decidió reclamar su trono que había sido usurpado por su tío. La contienda fue juzgada por los dioses. Mientras la corte presidida por el dios Sol Ra decidía quién sería digno de sentarse en el trono, comenzó una serie de enfrentamientos entre Set y Horus. Set tenía la simpatía de Ra, ya que el usurpador protegía al dios Sol de la serpiente Apophis mientras éste cruzaba los cielos. Set propuso un desafío a Horus.
Ambos tendrían que transformarse en hipopótamos y deberían estar sumergidos durante 3 meses. Horus confió en su madre, la diosa Isis, para aprovechar la vulnerabilidad de Set y matarlo. La diosa sintió simpatía por Set y no pudo matarlo. Esta traición enfureció a Horus, quien entonces atacó a su madre cortándole la cabeza. El dios Tot, la deidad del conocimiento, salvó a la diosa reemplazando la caza cortada con la cabeza de una vaca. El enfrentamiento entre Set y Horus continuó durante muchos años. Al luchar en el desierto, Set logró arrancar los ojos de Horus. Gracias a la ayuda de la diosa del amor, Horus recuperó su visión. La corte de dioses exigió una reconciliación entre Set y Horus. El dios malvado, fingiendo ser benevolente, invitó a Horus a una fiesta en su palacio. Durante la noche, Set intentó abusar de su sobrino haciéndolo indigno del trono. Sin embargo, Horus logró defenderse y previno la semilla venenosa del dios. Horus decidió vengarse y con la ayuda de la diosa Isis. El dios colocó su semilla divina en hojas de lechuga que luego fueron ofrecidas a Set por la diosa Isis. El dios de los desiertos áridos con la lechuga contaminada. El veneno comenzó a deteriorar a Set frente a todos y un disco dorado emergió en su frente. Tot agarró el disco brillante y lo incrustó en su propia cabeza. Set había sido humillado y fue entonces, después de 80 años, la corte le otorgó a Horus el trono que era suyo por derecho. Isis no podría estar más orgullosa de ver a su hijo con Osiris asumiendo el trono del padre. El destino de Set fue viajar con Ra, el dios sol de los cielos, y sus gritos enfurecidos serían escuchados como truenos, y así comenzó el reinado de Horus sobre Egipto. Y todos los faraones que un día reinaron sobre Egipto estuvieron entre sus descendientes. Ra es el dios sol en la mitología egipcia. Este dios generalmente se representa como un ser con cuerpo de hombre y cabeza de halcón. El disco solar está sobre su cabeza. Un día había sido el más grande de todos los dioses, pero el tiempo lo desgastó y encontrándose demasiado viejo decidió renunciar a poder irse a los cielos. Este dios es una de las figuras más veneradas en la mitología egipcia. Como dios del sol, uno de sus deberes era alejar la oscuridad y para cumplir su trabajo, el dios cruzaba los cielos en su bote solar iluminando todo el mundo. Pero cuando llegaba el crepúsculo, él y su embarcación se sumergían en las aguas del mar hacia el inframundo. Allí tendría que navegar a través del mundo oscuro y cruzar las 12 puertas, que serían las 12 regiones del inframundo. Ra tardaba ahora en pasar por cada puerta. Osiris estaba en una de ellas, el señor del inframundo, a quien Ra siempre visitaba para presentar sus respetos. Pero antes de salir de la oscuridad del inframundo, el dios era atacado por la terrible serpiente Apophis. Esta fuerza del caos intentaba destruir la embarcación del dios, y cada día la serpiente parecía estar más cerca de lograr su deseo. Apophis una vez logró tragarse el bote solar, poniendo fin a la luz del sol por la mañana, pero la serpiente no pudo retener al dios en su estómago y lo regurgitó. Este evento fue marcado como un eclipse solar. Sin embargo, destruir el bote de Ra se volvió más difícil desde que Set, el dios de la destrucción. Después de perder la disputa al trono supremo ante Horus, había sido condenado a navegar con Ra a través de los cielos. Ayudaba al dios Sol defendiendo su embarcación contra la terrible serpiente, derrotándola varias veces, haciendo el viaje de Ra por el inframundo más seguro. El dios Ra era una figura adorada en todo Egipto, pero este dios era especialmente adorado en la ciudad de Heliópolis. El prestigio del dios era tan vasto que otras tradiciones de las religiones egipcias de la antigüedad fusionaron la representación del dios con la figura más grande de sus propios panteones. Por ejemplo, las figuras de los dioses supremos Amón también eran conocidas como Amón-Ra. El nombre del dios fue usado por muchos faraones. Ramsés es un ejemplo bien conocido. Su nombre significa hijo de Ra o el hijo del sol, y así el faraón fortalecería su divinidad ante sus súbditos. Anubis, el dios con cabeza de chacal, es una deidad de la mitología egipcia conectada con la vida después de la muerte. El dios es una de las deidades egipcias más antiguas y, por lo tanto, su papel cambió a medida que pasaron los siglos. Anubis ya era considerado la principal deidad vinculada a la muerte y el dios del inframundo, pero este papel fue transferido al dios Osiris. El dios chacal también era considerado el dios del embalsamamiento y la momificación. En los ritos funerarios era común ver a un sacerdote usando una máscara de chacal durante el proceso de momificación. El dios también era considerado el protector de tumbas y cementerios, por lo tanto, protegiendo los cuerpos de aquellos que fueron al inframundo. Anubis es el hijo de la diosa Neftis, esposa de Set, pero su hijo no nació de la unión con su esposo, ya que Neftis se había disfrazado como la diosa Isis y así se mezcló con Osiris. Set, al aceptar ese acto de deslealtad, conspiró contra Osiris, matándolo y esparciendo las partes de su cuerpo por todo Egipto. Después de que Isis reunió todas las partes, Anubis ayudó a la diosa durante el ritual funerario del dios. Así, Anubis transformó el cuerpo de Osiris en la primera momia. Anubis se convirtió en la deidad que llevaba el espíritu de los muertos al inframundo,
donde los muertos serían juzgados por una corte presidida por Anubis. El dios colocaba el corazón del herido en la balanza de Osiris y la pluma de la verdad en el otro lado. Si el corazón era más pesado que la pluma, indicaba que estaba lleno de maldad. Entonces era entregado a Ammit, una criatura demoníaca conocida como la devoradora de corazones. Si la pluma era más pesada que el corazón ligero del alma de los justos y buenos, Anubis llevaría a la persona a Osiris, y el fallecido ingresaría a la vida después de la muerte. En el período de dominio griego sobre Egipto, el dios Anubis fue asociado con Hermes, que en la mitología griega tan deidades que llevaba almas al inframundo. Esta asociación dio origen a una deidad llamada Hermanubis, que se volvió popular durante el período de dominio romano. Anubis es ciertamente una de las divinidades más en la mitología egipcia, el dios encargado de llevar almas a la otra vida. Bastet es la diosa gato en la mitología egipcia, representada como teniendo el cuello de una mujer con cabeza de gato. Los egipcios dedicaban grandes honores a los gatos, eran considerados animales sagrados. Los felinos tenían un papel significativo en el mundo egipcio, ya que gracias a ellos su comida a salvo de las infestaciones de roedores. Además, los gatos podían ahuyentar a las traicioneras serpientes venenosas. Bastet es una diosa asociada con el sol y debido a eso. La diosa seguía a Ra durante el día en su bote solar cruzando por los cielos. Por la noche, la diosa se convertía en una gata vigilante. La diosa protegía al mundo contra la temible serpiente Apophis. La diosa era adorada en todo Egipto. Hacer daño a cualquier gato era un terrible sacrilegio. El autor de tal acto violento podía ser castigado con la muerte. Los gatos eran vistos como miembros de la familia y, según algunos informes, siempre que una casa se incendiaba, los gatos entraban a la casa en llamas para ayudar a sus residentes a escapar del fuego. A veces estos gatos parecían estar muertos en las llamas, pero volvían a la vida gracias a la diosa Bastet, enfatizando el popular dicho del gato de 9 vidas. Por ser animales sagrados, los gatos eran momificados y Egipto tiene cementerios dedicados a estas momias de animales. Según algunas versiones, la diosa Bastet está vinculada a Sekhmet, la diosa leona. Esta diosa era violenta y sedienta de sangre, pero fue domesticada convirtiéndose en una gentil diosa gata bebedora de leche. En otras versiones, Bastet y Sekhmet eran hermanas e hijas de Ra. Incluso después del fin de la adoración de los dioses egipcios, los gatos hasta el día de hoy continúan mirar al hombre de arriba a abajo, esperando que su deidad sea reconocida nuevamente. Y así termina la épica historia de la mitología egipcia, desde la creación del mundo por Ra hasta el reinado eterno de Horus. Esta es una historia de dioses poderosos, traiciones terribles, venganzas divinas y el ciclo eterno de muerte y renacimiento. Los antiguos egipcios construyeron una de las civilizaciones más grandes de la historia basándose en estas historias y sus dioses todavía nos fascinan miles de años después. Espero que hayan disfrutado este viaje por el antiguo Egipto y sus dioses inmortales. Hasta la próxima Historias para Dormir, que descansen bien y que los dioses egipcios protejan sus sueños.